Buenas tardes. Con fecha 17 de noviembre del 2020, se da inicio a la presente audiencia de demanda y excepciones entre el demandante, el señor Edgar García Bernal, representado por el abogado Abner Briceño Cáceres, en contra de la empresa funeraria Recinto de Paz, o quien resulte responsable, representado por el abogado Roberto Cucanul. Es entonces que concedo el uso de la voz a la parte demandante. Buenas tardes, honorable Junta. Me constituyo en nombre y representación del señor Edgar García Bernal en la presente demanda por despido injustificado en contra de la funeraria Recinto de Paz o quien resulte responsable. Le concedo ahora el uso de la voz a la parte demandada. Buenas tardes, honorable Junta. Abogado José Roberto Cucanul, me constituyo en nombre y representación de la funeraria Recinto de Paz en la presente demanda. Antes de pasar al fondo del asunto, las partes tienen alguna manifestación, solicitud o petición que deseen expresar. Sí, la parte demandante tiene una solicitud. La Junta le concede el uso de la voz. Honorable Junta, en este momento y por ser el momento procesal oportuno, con base en los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, me permito promover el incidente de personalidad en contra del compareciente abogado José Roberto Cucanul, quien en este acto no acredita su personalidad porque en su instrumento notarial no se acredita que el señor Luis Fernando Guillermo García tenga las facultades para otorgar el poder al compareciente abogado, por lo que no puede actuar en nombre y representación de la empresa funeraria Recinto de Paz, ya que según el instrumento notarial, estas facultades solo las tiene el señor Antonio López Ortiz. Por tal motivo, el señor José Roberto Cucanul no tiene las facultades para actuar en nombre y representación de la funeraria Recinto de Paz. Por lo que le solicito, honorable Junta, se desacredite la personalidad del compareciente abogado y se tenga por no contestada la demanda en sentido afirmativo. Le concedo el uso de la voz a la parte demandada para que responda a la petición de la parte demandante. Honorable Junta, le solicito que sea desechada la petición planteada por improcedente, mal fundada y carente de toda base legal. Es entonces que se da por iniciada la etapa incidental de acreditación de la personalidad promovida por la parte demandada en contra del compareciente abogado José Roberto Cucanul. Procedo entonces el uso de la voz a la parte demandante. Ratifico el incidente de personalidad en contra del compareciente abogado José Roberto Cucanul, quien en este acto no acredita su personalidad, ya que en virtud de la prueba documental consistente en el instrumento notarial número 22, volumen 8, protocolizado ante la Notaría Pública número 16, a cargo del licenciado Edmundo Villalba Rodríguez, en el apartado 4, cláusula B, no se acredita que el señor Luis Fernando Guillermo García tenga las facultades para otorgar el poder al compareciente abogado José Roberto Cucanul, por lo que no puede actuar en nombre y en representación de la empresa funeraria Recinto de Paz, ya que según el instrumento notarial, estas facultades solo las tiene el señor Antonio López Ortiz, así como también lo demuestra la prueba presuncional legal y humana y la instrumental pública y de actuaciones presentadas en este incidente. Por tal motivo, el señor José Roberto Cucanul no tiene las facultades para actuar en nombre y representación de la empresa funeraria Recinto de Paz, por lo que le solicito, honorable Junta, se desacredite la personalidad del compareciente abogado y se tenga por no contestado la demanda en sentido afirmativo. Concedo ahora el uso de la voz al abogado José Roberto Cucanul.
Honorable Junta, le solicito que sea desechada la petición planteada por improcedente, mal fundada y carente de toda base legal, ya que en el instrumento notarial exhibido por la parte demandante se muestra claramente que el señor Luis Fernando Guillermo García sí cuenta con las facultades necesarias para otorgarme el poder para actuar en nombre y representación de la empresa funeraria Recinto de Paz. Siendo las 4:20 del martes 17 de noviembre del 2020 y tomando en consideración las manifestaciones hechas por las partes, así como las pruebas exhibidas por las mismas, y en virtud de lo establecido por los artículos 761, 762 y 763 de la Ley Federal del Trabajo, esta Junta declara que el incidente de falta de personalidad promovido por la parte demandada procede y se tiene por no contestada la demanda. De igual forma, ordeno que se notifique a la empresa funeraria Recinto de Paz que no se acreditó la validez del poder de quien la contestó, debiendo de dar respuesta a ella en los tiempos previstos por la Ley Federal del Trabajo, acreditando correctamente la personalidad de quien la representa. Es entonces que declaro dar por concluida